El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar,
Gracias, Señor, dale gracias, ahí donde está. Dale gracias, porque nos trae la fortaleza. Gracias, Señor. Ahora queremos seguir adorando también y escuchando claramente lo que Él nos tiene que decir a través de los labios de su mensajero, que es nuestro pastor Miguel García. Vamos a estar muy atentos, que es un día especial. Hay un mensaje especial hoy para su pueblo. Bueno, los niños pueden ir pasando para adelante. Damos gracias a Dios por su presencia, porque no hay nada más hermoso que su presencia. Damos gracias al Señor también porque hasta aquí nos ha ayudado. Vamos a orar a Dios para que el Señor diga su palabra y pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, te doy las gracias un domingo más por permitirme ser portavoz de tu palabra. Gracias, Señor, porque no soy digno, pero tú me has hecho digno, tú me has escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y Padre, yo quiero pedirte que tú puedas usarte de mí como un instrumento de bendición, como un canal a través del cual tú puedas llevar tu bendición a tu pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que tu bendita y preciosa semilla pueda encontrar buena tierra en los corazones y pueda echar raíces profundas y pueda dar fruto al ciento por uno, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a permitirte preparar la tierra de nuestros corazones para que no haya espinos en nuestros corazones o rocas en nuestros corazones que impidan el desarrollo de tus semillas, Señor. Padre, yo te pido que en este día tu palabra cumpla todo aquello para lo cual tú la envías, en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablar de un tema muy escuchado, pero no por muy escuchado menos importante, porque nuestra fe descansa en esto, y es en la fidelidad de Dios. Nuestra fe, como digo, y nuestra salvación descansan en el principio de que Dios es fiel, de que Dios siempre es fiel y nunca puede dejar de ser fiel.
Si Dios no fuera fiel a sus palabras, si Dios cambiara de opinión, ¿cómo podríamos tener la seguridad de la salvación? Si Dios pudiera cambiar de opinión o pudiera cambiar su palabra, nunca podríamos estar seguros si a lo mejor de aquí a un año cambia de opinión y ya no me salva. Nuestra salvación descansa en el hecho de que Dios siempre es fiel a sus promesas, a su palabra. Dios no cambia, Dios es inmutable. Nosotros muchas veces somos infieles a otras personas. Y no me refiero solo en el matrimonio o en el tema sexual. Porque ¿quién no ha roto alguna vez alguna promesa? Los que somos padres, a veces hemos roto nuestras promesas de nuestros hijos. ¿Quién no ha dejado de cumplir su palabra en alguna ocasión? Pero lo que es más grave es que en muchas ocasiones, a lo largo de nuestra vida, le hemos sido infieles a Dios. Ser infiel a una persona es malo. Sobre todo como cristianos no deberíamos ser infieles a las personas. Pero ser infiel a Dios es mucho más grave. Y ser infiel a Dios implica que estamos desobedeciendo a Dios. Por tanto, estamos pecando. A veces nos gusta hacer como los políticos, que cambian las palabras y así parece que no es lo mismo. Cuando hay y seguirán habiendo políticos implicados en delitos, se decía, empezamos diciendo, cuando se pilla a un político que esté implicado en un caso de corrupción, tendrá que dejar su cargo. Como había tantos, que entonces se quedan ahí en los cargos sin cubrir. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Dejaron de ser infieles o de ser corruptos? No. Le cambiaron el nombre a lo que es estar implicado y dijeron que en vez de estar implicados están investigados. Y cambiando las palabras ya se cree que está todo solucionado. Y a lo mejor de cara a las personas puede estar solucionado, pero de cara a Dios no lo engañamos con nuestra palabrería. Si somos infieles a Dios, estamos desobedeciendo a Dios y por tanto estamos pecando contra Dios. Pues a pesar de que nosotros seamos infieles a Dios, Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel a su palabra y a sus promesas, por lo que sigue siendo fiel a nosotros. Hay veces que Dios tarda en cumplir sus promesas, pero la tardanza de Dios siempre es por algún motivo. Quizás porque Dios no tiene prisa. Nosotros tenemos prisa porque por nosotros va pasando el tiempo y a veces nos parece que nos hacemos viejos. Eso no es que nos lo parezca, no es así, pero nos parece que porque nos vamos haciendo viejos no nos da tiempo a ciertas cosas y tenemos prisa y entonces nos da la sensación de que Dios tarda. Pero el problema es que Dios no tiene prisa. Dios es el creador del tiempo, por lo que Él está fuera del tiempo. Por Él no pasan los años. Por eso es eterno. No es eterno porque cada año que acumula es un poco más viejo, pero nunca morirá. No. Es eterno porque Él no se hace más viejo. Él está por encima del tiempo. Y por tanto el tiempo no pasa por Él. Y como no tiene prisa, pues no vive acelerado como nosotros. Daros cuenta, Él llamó a Moisés con 80 años. Moisés, para nosotros ya sería un anciano decrépito que ya no sirve para nada. Fue llamado por Dios a los 80 años para convertirse en el libertador de su pueblo. Pero no solamente es
está por encima del tiempo en cuestión o en el extremo de la ancianitud, también en el extremo de la juventud. ¿Quién pondría por rey a un niño de 8 años? Sin embargo, Dios puso por rey de Judá a Josías cuando tenía 8 años. Y Dios usó al rey Josías para hacer reformas en su pueblo, para volver el corazón del pueblo a Él. Dios está por encima del tiempo, puede usar a un niño como puede usar a un anciano. Él no está limitado por el tiempo. Su tardanza a lo mejor no es porque no tenga prisa. Su tardanza también puede deberse a que Él quiera tratar con nosotros, quiera tratar con nuestro carácter, con nuestra fe, o con cualquier aspecto de nuestra vida y crecimiento espiritual. Porque Dios quiere ir transformándonos para que lleguemos a tener la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere ir transformándonos para que la imagen de Cristo pueda verse en nosotros. Y eso a veces se nos escapa de nuestro pensamiento. Dios, el propósito de Dios, no es que seamos cristianos, porque pueda sonar esto raro. El propósito de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Y todo lo que la relación de Dios con nosotros va encaminada de que la imagen de Cristo pueda ser vista en cada uno de nosotros. Toda nuestra relación con Dios va encaminada a que nosotros podamos morir con Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Dios quiere ir transformándonos para que lleguemos a tener la estatura de Cristo en nuestra vida. Pero saben, de una forma u otra, Dios siempre es fiel. Y al final veremos como Él nunca deja de cumplir ninguna de sus promesas. Aunque cuando hablamos de cumplir todas sus promesas, debemos ir con cuidado de no confundir lo que es el logos de Dios de lo que es el rema de Dios. Tanto la palabra logos, que es una palabra griega, como la palabra rema, que también es griega, se traducen al castellano como palabras, pero tienen sentidos diferentes. En griego usaban casi una palabra diferente para cada cosa diferente, por eso llamaban de forma diferente al amor sexual, al amor de padres a hijos, al amor entre amigos, al amor incondicional de Dios. Cada una de estas formas de amor en griego tienen una palabra diferente. Pues la palabra logos y la palabra rema, que se traducen al castellano como palabra, tienen dos significados muy diferentes. El logos de Dios es la palabra genérica de Dios. Por ejemplo, todo lo escrito en la Biblia es el logos de Dios. Pero cuando al leer la Biblia el Espíritu Santo vivifica alguna de sus promesas y nos habla a nosotros personalmente de una manera muy concreta y directa que podemos sentir como esa palabra arde en nuestro corazón y cobra vida en nosotros, esa promesa de Dios a través del Espíritu Santo la ha convertido Dios en un rema para nuestra vida. ¿Y por qué es importante la diferencia entre el logos de Dios y el rema de Dios? Porque el logos de Dios no siempre se cumple en todas las personas. De forma genérica se cumple, pero no de forma específica en cada persona. Pero el rema de Dios sí se cumple de forma específica en la persona, puesto que es una palabra que Dios habla al corazón de la persona.
Voy a poner algún ejemplo para que lo entendamos bien. El Logos de Dios dice al principio de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, vamos a ver solo la primera frase. Dice, Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Esta es una promesa del Logos que se cumple siempre. Dios siempre responde a nuestras oraciones, aunque tarde, o responde de una manera que no es la que nosotros esperábamos, o no es la manera en la que nosotros deseábamos que Dios nos respondiera, pero Dios siempre nos responde. Por eso esta promesa del Logos de Dios se cumple siempre en nosotros. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que muchas veces he citado, que 3 veces oró a Dios que le quitara el aguijón que tenía en la carne, y que describe Pablo como un mensajero de Satanás que lo abofetea. Y Dios le respondió que dejara de hacer esa petición, porque no le iba a quitar el aguijón, no iba a impedir que ese mensajero de Satanás lo estuviera abofeteando, porque su poder se perfeccionaba en la debilidad de Pablo. Yo estoy seguro que esta no era la respuesta que Pablo esperaba oír de Dios. Dios le respondió, no como él quería, pero le respondió. Aunque la respuesta de Dios no era la que Pablo deseaba, no se puede decir que Dios no respondiera a la oración de Pablo. Y cuando nosotros oramos y a veces decimos, Dios no me ha respondido, Dios no me responde, realmente Dios a lo mejor ya nos ha respondido, pero nos ha respondido de manera que nosotros no esperábamos, y por tanto no nos damos por enterados, porque a lo mejor no nos gusta su respuesta. Y hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Yo pongo, como hace el avestruz, mi cabeza bajo el ala y no me entero de que Dios está hablando. Y me engaño a mí mismo pensando que de esa manera, que porque no me doy por enterado, Dios no me ha respondido, o Dios no me ha pedido algo. Aunque ponga mi cabeza bajo el ala, si Dios me ha pedido algo, o me ha respondido diciéndome que haga algo que no hago porque no me estoy queriendo dar por enterado, Dios me lo demandará de todas maneras. Porque a Dios no lo podemos engañar. Dios no es como los seres humanos, que algunos o nos hacemos los tontos o podemos hacer como que no nos hemos enterado. Yo no sé si os ha pasado, pero como padres, como abuelos, a veces nuestros hijos, nuestros nietos hacen algo, dicen algo y preferimos no darnos por enterado, porque si nos diéramos por enterado, pues tendríamos a lo mejor que castigarlos o regañarles. Y la verdad que cuesta, sobre todo los abuelos hacia los nietos. Así que para no enfrentar la realidad de que si me doy por enterado de lo que me ha dicho, voy a tener que castigarlo, me hago un tonto. Pero Dios no es así. Dios nos hace tontos. Así que no hagamos como el avestruz que esconde su cabeza bajo el ala. Y estemos atentos a la voz de Dios. Estemos atentos de prestar atención cuando clamamos. Si no quieres tener una respuesta que no te gusta, no hagas la pregunta. Ahora, si tú clamas a Dios, estate dispuesto a escuchar a Dios y a obedecerle.
Sin embargo, hay promesas que pertenecen al Logos de Dios que, si no son transformadas por el Espíritu Santo en el rema de Dios para nuestra vida, no se cumplirán de forma específica y concreta en nosotros. Por ejemplo, al final de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, al final del versículo dice: por su herida habéis sido sanados. Muchos cristianos, un poco o un mucho extremistas, se aferran a versículos como este para decir que Dios tiene que sanar a todo el mundo y que si no nos sana es porque o estamos en pecado o andamos mal y no es así. ¿Vale? Este es un logos de Dios. Pero si no es vivificado por el Espíritu Santo para hablarnos a nosotros directamente y personalmente, no podemos tomarlo como una promesa que se ha de cumplir siempre. De hecho, la gran mayoría de cristianos, la inmensa mayoría de cristianos, hemos conocido casos de cristianos, de buenos cristianos, que han fallecido como causa de una enfermedad. Una vez leí también un ejemplo de esto que estoy diciendo. En Corea del Sur hay muchos cristianos, creo que es el país que más iglesias, más mega iglesias hay. En iglesias de más de 100.000 miembros. En cierta ocasión había una campaña, no sé si era una isla o creo que no, pero en un sitio concreto de la ciudad, que para acceder a ese sitio había que cruzar un río. Y había unas lluvias torrenciales que rompieron los puentes. Y esto que estoy contando, según leí en el libro, fue un hecho real. A lo mejor puedo equivocarme en detalles, puesto que la memoria hacía muchos años que leí ese libro. Cuando un grupo de jóvenes llegaron al río para ir a la campaña, vieron que el puente estaba roto. Y uno de ellos dijo: si Pedro anduvo por las aguas, nosotros, como vamos a una campaña a servir a Dios, también podemos andar sobre las aguas. Y se echaron al río y murieron ahogados. No podemos tomarnos el logos de Dios como un rema. Tenemos que ir con mucho cuidado de no aferrarnos a promesas que están en el logos de Dios sin que Dios las haya transformado en un rema para nuestra vida. Porque la falta de entendimiento puede llevarnos, no al caso extremo este que os he contado, pero puede llevarnos al desánimo o incluso a perder la fe si no somos capaces de entender que Dios siempre cumplirá sus remas, pero no siempre cumple de una manera específica en todas y cada una de las personas las promesas genéricas contenidas en el logo. A veces hay circunstancias que no entendemos o que no conocemos, que llevan a Dios a no cumplir de una manera concreta y específica en nosotros todo lo dicho en su logo, porque Él es absolutamente soberano. Y en esa soberanía siempre obra de la mejor manera posible, aunque no lo entendamos. Y eso no es incumplir sus promesas, es preservarnos a nosotros de algún peligro que nosotros no somos conscientes de él, porque somos incapaces de ver o de entender. Voy a poneros un ejemplo de la vida natural para que lo podamos entender mejor. Supongamos que tengo 4 hijos, ¿vale? Y el lunes les digo: el sábado, si hace buen tiempo, iremos todos a la playa. Es una promesa, ¿no? Pero llega el viernes por la noche
y uno de ellos tiene 38 de fiebre. Y a la mañana siguiente sigue teniendo una fiebre muy alta. Si yo les digo, lo siento, pero no vamos a ir todos a la playa porque fulanito está con fiebre, y solamente el mayor que tiene la edad para poder ya ir solo en autobús podrá ir a la playa, ¿estoy incumpliendo mi promesa? No estoy incumpliendo mi promesa. Las circunstancias han cambiado respecto al lunes, y por el bien del enfermo no puedo llevarlos a la playa. Pues salvando las distancias, dado que Dios es Dios y no hombre, a Dios le puede suceder algo así. Ya digo, salvando las distancias, pero Dios, por algún motivo que nosotros desconocemos, entiende que es mejor no cumplir una de las promesas contenidas en su logro, por un bien mayor. Pero eso no puede considerarse faltar a sus promesas. Por eso podemos seguir diciendo que Dios es siempre fiel, y podemos seguir confiando en Él, porque Dios siempre hace lo mejor para nosotros. Y cuando aparentemente no cumple alguna de sus promesas, es por algún bien mayor. No permitamos que Satanás logre desanimarnos o quitarnos la fe, desacreditando a Dios a nuestros oídos. Porque Satanás siempre ha obrado así. Desde la tentación de Eva, ya lo podemos ver obrando así, desacreditando a Dios o tratando de desacreditar a Dios. Podemos verlo en Génesis capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 y el 4. Génesis capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y el versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y veréis como Dios, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. En el versículo 1, Satanás trata de desacreditar a Dios ante los ojos de Eva, diciéndole que Dios es un tirano y que Dios quería que pasaran necesidad, porque es de ser un tirano rodearlos de árboles frutales apetecibles y no permitirles comer de ninguno de los frutos. Y más teniendo en cuenta que el hombre en ese momento era vegetariano. Así que le quedaba poca cosa que comer, más que hierba. Si hubiera sido verdad lo que decía Satanás, de que Dios les había prohibido comer de todos los árboles. Y en el versículo 4, Satanás trata de desacreditar a Dios, diciéndole a Eva que Dios había mentido, porque Dios les había dicho: el día que de él comiereis, moriréis. Y Satanás, lo primero que dice en el versículo 4 es: no moriréis. Pero no solamente desacredita a Dios o intenta desacreditar a Dios diciéndole que Dios mentía, sino que además lo enfoca la mentira hacia el orgullo, hacia atribuirle a Dios orgullo, que por orgullo quería evitar que el ser humano llegara a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desgraciadamente todos sabemos las consecuencias tan dramáticas que tuvo el hecho de que Eva prestara atención a las mentiras de Satanás y aceptara y permitiera que Satanás desacreditara a Dios.
Así que hoy somos nosotros los que tenemos que elegir. ¿Prestaremos oídos a Satanás, que sigue intentando hoy en día, miles de años después, sigue intentando de la misma manera desprestigiar y desacreditar a Dios? ¿O le prestaremos atención a las palabras de Dios? Quiero insistir, Dios es fiel, y aunque sus promesas tarden, siempre se cumplen. Vamos a ver lo que Dios le dice al profeta Habacuc. Y cuando digo que las promesas de Dios siempre se cumplen, quiero que nos demos cuenta que quizás no todas se vayan a cumplir de una forma específica en todos y cada uno de nosotros, pero de forma genérica todas las promesas de Dios se cumplen, y de forma específica todas se cumplen cuando las ha convertido en un rema para nuestra vida. Vamos a ver lo que Dios dice, o le dice al profeta Habacuc, en el capítulo 2 y versículo 3. Dios le dice a Habacuc: aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. Daos cuenta, no al tiempo de Habacuc ni al tiempo de nadie. Se cumplirá a su tiempo, al tiempo de Dios. No fallará. Aunque tarde, espera, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios le advierte al profeta que aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, y por tanto, aunque tarde, debía esperarla, porque sin duda iba a llegar. Esto es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Si hemos recibido un rema de Dios, aunque tarde en llegar, aunque tarde en cumplirse, debemos esperarlo, porque sin duda llegará. No creamos a las voces que sin duda llegarán a nosotros diciéndonos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no cumplirá su promesa. Porque si Dios nos ha dado una promesa, podemos estar seguros que Dios la cumplirá. Porque como dice Moisés en Número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Satanás siempre va a tratar de desprestigiar a Dios, pero es responsabilidad nuestra no hacerle caso y seguir creyendo a Dios, aunque las circunstancias sean adversas y todo parezca estar en contra del cumplimiento de la promesa de Dios. Porque como dijo Moisés, Dios no es hombre para que mienta. Así que si Dios nos ha dado un rema, aunque tarde, esperemos su cumplimiento, porque Dios es fiel. Y ahora la pregunta del millón: ¿cómo podemos obtener remas de Dios para estar seguros de su cumplimiento? Antes de dar la respuesta a esta pregunta, tenemos que plantearnos otra pregunta, y es: ¿quién tiene que darnos el rema? ¿O quién tiene que transformar el lobo en rema? Por supuesto, Dios. Pues la respuesta a la pregunta de cómo podemos obtener remas de Dios para estar seguros de su cumplimiento es buscando a Dios, que es quien tiene que darnos los remas. Pero buscándolo de verdad en la soledad y en la intimidad, para que podamos oír su voz sin interferencias, sin distracciones. Salvo honrosas excepciones, Dios no va a hablarnos viendo la tele, sino cuando estamos en su presencia, cuando tenemos todos nuestros sentidos dedicados a buscar su presencia. Aunque, como acabo de decir, a veces hay honrosas excepciones, porque a veces Dios puede hablarnos incluso viendo una película, y una película que quizás no es cristiana. Pero esas son excepciones y no lo podemos convertir en la regla general ni en una norma. Lo normal es que Dios no nos
hable a través de las películas de la tele. Pero ya digo, hay honrosas excepciones y a mí me ha pasado, por eso digo que hay honrosas excepciones. Porque Dios puede hablarnos con ciertas escenas de películas que incluso no sean cristianas. No sé si os acordáis, pero hace ya tiempo, porque esta película la vi hace mucho tiempo, he mencionado alguna que otra vez cómo Dios me habló a través de la película 300. No sé si habéis visto la película 300, en el que está basada en el enfrentamiento entre los espartanos y los persas, en la que los persas fueron una inmensa multitud de soldados, pero tenían que pasar por un desfiladero, que es el desfiladero de las Termópilas. Y ahí se fueron a enfrentarse Leónidas, rey de Esparta, junto con unos 1000 hoplitas, para hacer frente a un ejército de varios cientos de miles de soldados. El rey Leónidas tenía la ventaja de que era un desfiladero y por tanto no importaba que fueran 200.000 soldados, no podían entrar por el desfiladero 200.000 soldados. Por tanto, defendiendo el desfiladero. Y los soldados no podían, los persas no podían pasar por otro lado. Bueno, pero el caso es que Dios me habló, porque hay un momento de la película en la que, dirigiéndose hacia el desfiladero, llegan al encuentro Leónidas y el rey de los hoplitas. Y cuando el rey de los hoplitas ve a Leónidas con 300 hombres, se enfada con él y le dice: ¿cómo es que has traído tan pocos soldados? Y el rey Leónidas, sin dar explicaciones ni tratar de justificarse, empieza a interpelar a los soldados hoplitas y les pregunta a cada uno de ellos: ¿cuál es tu oficio? Y uno dijo alfarero, otro dijo, pues no me acuerdo, diferentes profesiones. Y después de 2 o 3 se gira hacia sus soldados y le dice: espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y todos dan al unísono un grito 3 gritos de guerra. Y entonces se vuelve al rey de los hoplitas y le dice: ¿ves? Yo he traído más soldados que tú. Dios me habló en esta escena porque qué pocas veces los cristianos somos conscientes, como los espartanos, de que somos sobre todo y ante todo soldados de Jesucristo. El que podamos ejercer alguna profesión en la vida natural es, por así decirlo, un mal menor. No hay más remedio, tenemos que vivir aquí en este mundo, pero somos soldados de Jesucristo. Y por tanto debemos de estar siempre, en todo momento, preparados para la guerra espiritual y para presentar defensa de nuestra fe. Pero después de contaros esta experiencia de cómo Dios me habló viendo la película, quiero insistir y recalcar que esto es una excepción y no la norma general. La norma general es que para que Dios nos hable, para que Dios nos dé un rema, tenemos que buscarlo en la presencia de Dios y leyendo su logo, es decir, leyendo la Biblia, para que Dios a través de su Espíritu pueda coger esas palabras escritas en la Biblia y transformarlas en un rema vivo para cada uno de nosotros. Porque cuando Dios nos da un rema, ese rema se convierte en un fuego en nuestro interior, que si lo alimentamos con la fe, no se apagará nunca y nos ayudará a confiar más en Dios, porque conoceremos mejor a Dios. Y cuanto más conocemos a una persona, tanto más podemos confiar en ella.
Cuando en nuestra relación con Dios podemos ir comprobando y experimentando el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Nuestra fe se va afianzando porque empezamos a conocer mejor a Dios por experiencia y no solo de forma teórica. Y cuanto más conocemos a Dios, más y mejor vamos comprobando cómo Dios siempre, siempre, siempre es fiel. Aun en medio de las tormentas de la vida, Dios es fiel. Y el tener intimidad con Dios nos permite ver el final de la tormenta o el puerto al que Dios nos está encaminando. Porque Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Quiero que leamos lo que Dios dice a través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 43 y versículo 2. En Isaías 43, 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vemos claramente que Dios no promete que no vayamos a pasar por las aguas, ni promete que no vayamos a pasar por el fuego. Lo que Dios promete es que Él estará con nosotros en medio de las aguas, para que las aguas no nos ahoguen, y estará con nosotros en medio del fuego, para que el fuego no arda en nosotros. Y como dijo Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En esto consiste verdaderamente la fidelidad de Dios. Dios no nos va a abandonar nunca, por lo que no hay nada que nos pueda ocurrir que esté fuera de su control. Y todo lo que Él permite que nos ocurra a nosotros es para nuestro bien, para que aprendamos alguna lección, porque la voluntad de Dios para nuestra vida siempre es buena, agradable y perfecta. Aunque a veces en el momento en el que estamos en medio de las aguas o pasando por el medio del fuego de la prueba, no lo entendamos, pero si nuestra fe descansa en la fidelidad de Dios, veremos un nuevo amanecer en nuestra vida. Aunque hayamos tenido que pasar por la noche más negra y tenebrosa que nos podamos imaginar, si Dios está con nosotros, podemos tener la tranquilidad y la seguridad de que veremos un nuevo amanecer. Y con el tiempo nos daremos cuenta de que Dios estuvo a nuestro lado, o nos sostuvo durante toda esa noche oscura de nuestra vida. Dios es fiel, y su fidelidad la podemos experimentar a lo largo de toda nuestra vida. Y conforme vamos envejeciendo en los caminos del Señor, más agradecidos podemos estar por su fidelidad. Quiero que leamos también las palabras del rey David en el Salmo 37, versículo 25, donde el rey David dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. David, siendo ya mayor, hace esta afirmación rotunda acerca de la fidelidad de Dios, de cómo a lo largo de toda su vida ha podido experimentar la fidelidad de Dios, no solo para con Él, sino para con todos aquellos que han seguido los caminos del Señor. Porque no debemos de olvidar que nosotros por nosotros mismos no somos ni podemos ser justos. Por eso Dios solo llama justos a aquellos que hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Todos aquellos que hemos recibido en nuestro corazón a Jesucristo, y Jesús es el Señor de nuestra vida, somos considerados justos delante de Dios. Porque Dios le imputó a Jesús nuestros pecados y a nosotros nos imputó su justicia.
Así que si hemos experimentado en nuestra vida este intercambio divino, somos justos delante de Dios. Y si somos justos delante de Dios, podremos experimentar la fidelidad de Dios a lo largo de toda nuestra vida. Esto no quiere decir que nuestra vida vaya a ser siempre de color de rosa, pero podemos estar tranquilos y confiados porque el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra por medio de su Espíritu habita en nuestro corazón. Y Él se encargará de calmar las tempestades o nos dará paz en la tempestad hasta sacarnos de las aguas. Y si tenemos que pasar por el fuego de la prueba, Él estará con nosotros para que la llama no arda en nosotros. Dios siempre es fiel y ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Por tanto, si tenemos alguna necesidad de la índole que sea, acudamos al Señor. Porque aunque esté dormido en nuestra barca no podrá hundirse por estar Él en la barca. Quizás la barca se llene un poco de agua y quizás se mueva hasta marearnos. Pero quiero insistir en que si Jesús está en nuestra barca, no tenemos más que despertarlo y Él calmará la tempestad. Porque Dios es el que nos sostiene y nos guarda en la palma de su mano. Si todavía no has experimentado la fidelidad de Dios en tu vida, es porque todavía no has respondido al llamado de Dios de Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así que para experimentar la fidelidad de Dios, necesitamos abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús, para que Jesús pueda entrar en nuestro corazón y tomar las riendas de nuestra vida. Así que te invito a que, si quieres que Jesús entre en tu corazón y tome las riendas de tu vida, repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor, en primer lugar quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte perdón por no haberte abierto las puertas de mi corazón. Te pido perdón por no dejar que tú reines en mi corazón. Y quiero invitarte en este día a que entres en mi corazón. Rindo mi corazón total y completamente a ti. Te entrego el control de mi vida. Te entrego la corona de mi vida para que tú reines sobre mi vida. Yo te pido que tú me ayudes a confiar en ti y que me ayudes a buscar tu presencia en mi vida para que tu presencia gobierne mi vida. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, te invito a que busques una iglesia donde se predique el Evangelio y no tradiciones humanas, y puedas unirte a ellos, porque todos los cristianos debemos de pertenecer a un cuerpo. Pero si no has hecho la oración hoy, yo quiero decirte que no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón. Es la mejor decisión que puedes tomar. Arrepiéntete de tus pecados hoy, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Todos vivimos muy felices, pensando que no nos vamos a morir. A veces parece como si creyéramos que somos eternos, pero os puedo asegurar que no somos eternos. Así que no dejes para mañana esta decisión, que es la más importante de tu vida, incluso más importante que la de escoger cónyuge. Quiero decirte que si no perteneces
Iglesia Evangélica quieres venir a visitarnos, serás muy bienvenido. Nos reunimos en la calle Río Júcar, número 19, del barrio de los Dolores de Cartagena. Las reuniones son los domingos a las 11 de la mañana, aunque este domingo próximo no tendremos reunión presencial, sino que nos uniremos por Facebook a la iglesia del Puerto de Sagunto. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. O pueden visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gimnofree.com. Iglesia Génesis escribe todo junto tal cual suena. .gimnofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.